Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Buenos días. En este momento estamos aquí desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que cada día tenemos de 6 a 7 de la mañana. Comenzamos este momento buscando a Dios y su palabra. Nos sentamos a sus pies con Biblia en mano, con libreta en mano, para apuntar todas aquellas cosas importantes que hoy entiende el Señor para nosotros. Así que un saludo muy especial. Estamos muy contentos de cada mañana buscar el rostro de Dios y saber que Él nos habla al corazón. Así que entreguémosle al Señor este tiempo. Bienvenidos a todos los que ya se conectaron con nosotros en nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Así que en Facebook toque la campanita, suscríbase y métase a nuestro canal para que todos los días le lleguen nuestros devocionales. Bienvenidos a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos regalas ahora en este instante, Señor, donde nuestro corazón te busca, ansiosamente te desea. Te deseamos a ti, Señor, tú eres el motivo y la razón de buscar este tiempo. Sin ti no podemos nada, Espíritu Santo. Ajusta nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, alínealo a tu palabra. Te necesito hoy, dile, Señor, yo te necesito hoy. Más que el aire para respirar, te necesito, Señor, porque tú eres todo para mí. Tú eres mi motivo y mi razón, de lo cual me levanto, porque tú me despiertas y pones en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Todo lo permites tú para mi bien, Señor. Gracias por enseñarme ese camino por donde debo de andar. Gracias por fijar tus ojos en mí. Gracias por hacer de este día maravilloso, tranquilo, con tu presencia, Señor, que trae delicias a tu diestra, bendito Dios. Gracias, gracias, Papá, por tenerte a ti. Espíritu Santo, dirige este tiempo. Toma control de todo mi ser, dile, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, te lo entrego a ti y me presento ante ti, Señor, como dice tu palabra. En Romanos 12:1. Bendito Espíritu Santo, toma todo mi ser, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, quita todo aquello que no te agrade, Señor, y permíteme buscarte en lo profundo de mi ser, porque yo quiero hallarte, Señor. Quiero encontrarme contigo, con el Dios real, con el Dios que me habla, con el Dios que me da fuerzas para seguir adelante, con el Dios que me motiva cada día a cambiar toda mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. El Dios que renueva mi mente, que me convence, el Espíritu Santo, de juicio, de justicia y de pecado. Espíritu Santo, guía este tiempo. Bendice aquellos lugares que ya deciden buscarte, como son Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Filadelfia, España, Señor, Georgia, Colombia. Bendice cada lugar, Espíritu Santo. West Palm Beach, bendito Dios, donde cada persona escuche tu palabra. Allí estás tú. Allí bendices cada momento, cada lugar. Aquí estamos, Papito de los cielos. Tu voz se deja audible oír en nuestro corazón. Tu voz nos edifica, nos instruye. Tu voz es la que necesitamos oír. Por eso acalla otras voces que no debemos escuchar. Acállalas, Señor, y que sea solamente la tuya que escuchemos y podamos discernir con el poder de tu Espíritu otros espíritus, Señor, que son contrarios a ti. Dame ese discernimiento de espíritus este día. Dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para comprender tus verdades. Espíritu Santo de Dios, dame de ti, lléname de ti. Toma menos de mí yo quiero hoy y más de ti. Menos de mí en este día, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por este momento y este nuevo amanecer que nos ha regalado. En Cristo Jesús. Amén.
tema poner a Dios, dame a mí primero, ¿no? Dame a mí primero, es el nombre del tema. Y hay que poner a Dios en primer lugar. Ese es el objetivo de todos los días, usted ponga a Dios en primer lugar. Resulta que es habitual oír a un cristiano decir, ponga a Dios en primer lugar, o que se aconseje a otros que se aseguren de poner a Dios en el primer lugar de su vida. Uno siempre escucha eso. Y esas expresiones se utilizan con mucha frecuencia en todo el lenguaje cristiano y se puede convertir como en un cliché, ¿no? Sin embargo, la idea de poner a Dios en primer lugar no tiene nada que ver de trillado ni que sea un cliché. Es totalmente bíblica, ¿ve? Es bíblica. Siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que poner a Dios en primer lugar. No se puede dejar a Dios de último lugar, sino de primero. Entonces, todos tenemos prioridades, es cierto. Nosotros organizamos nuestros horarios, nuestros presupuestos y las relaciones de acuerdo al grado de importancia que le damos. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todo lo demás de nuestra vida. Por eso es importante qué tanto Él ocupa el centro de todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Qué tanto Él es importante en las decisiones que tomamos. Entonces, cuando nosotros decidimos a Dios o en darle ese primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier persona, que cualquier cosa, que su palabra es valiosa, que es como perlas, decía el Señor, haciendo una paradoja, ¿cierto? Decía que el hombre salió a buscar perlas y encontró un terreno, compró el terreno porque halló una perla. Y la perla es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Compró el terreno, dice, porque halló esa perla. Entonces, como en forma de parábola, él contaba todo esto. Dice que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que salió y encontró una perla y compró el terreno. Imagínense pues, porque es Dios y su palabra. Y entonces cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que su mensaje, su palabra, su presencia, su voluntad es más importante que cualquier otra cosa, pues nos dedicamos a escucharle y a obedecerle. Y asimismo, en esa obediencia le damos ese primer lugar a Él. Entonces, poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento y el primero, que está en Mateo 22:37 y también en todos los demás evangelios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Mateo 22:37. Es cuando nosotros amamos a Dios así, estamos colocándolo, por eso es el primer mandamiento. Y es mandamiento, ¿sí? No es opción. Para nosotros los hijos de Dios no es opcional amar a Dios así. Es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento es para obedecerlo. Por eso, cuando nosotros estamos involucrados totalmente en nuestra relación con Dios, lo amamos de esa manera. Él es nuestro todo y si es nuestro todo, le obedecemos. Entonces, todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo dedicamos a Él. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros pensamientos y obedecemos su palabra. No nos guardamos de nada, lo que nos enseñaba Abraham, David, todos aquellos hombres que amaron al Señor de esa manera. Pablo, ¿sí? Los discípulos. Entonces, ¿cuál es el secreto en dar? El secreto en dar es cuando lo damos no teniendo nada, como la viuda que estamos estudiando, ¿verdad? La viuda de Sarepta, donde fue Elías, a comer, el profeta, y a bendecirla a ella. Entonces el secreto de dar no es cuando nosotros tenemos en abundancia solamente, porque cuando tenemos en abundancia es para dar y compartir con el que no necesita. Esas son las reglas del reino de los cielos, no para acumular ni para acaparar, a no ser que usted ahorre por una necesidad que tenga y un proyecto que tenga, pero no para acaparar y pasa necesidades su familia y usted no levanta la mano
para decirle aquí tengo esta parte que te puede servir, o a la familia, o al que usted vea que necesita. Y sabiendo que tiene, entonces eso tampoco le agrada al Señor. Entonces, el secreto está en dar cuando no tenemos cómo hacerlo. Cuando a nosotros nos falta, nosotros abrimos la mano. Ahí está el secreto. Por eso él lo mandó, el Señor mandó a Elías a la viuda, una viuda que ya no tenía que comer, tenía lo último, ya estaba decidida, resignada a que se moría, porque era lo último que le quedaba de su alacena. Imagínese. Entonces allí está el secreto, cuando nosotros decimos no tengo, no me alcanza, y esas palabras usted las tiene usted presente, usted nunca le va a alcanzar. No va a ver sus sueños cumplidos. Siempre va a estar corriendo detrás de la bendición, que eso es lo que no quiere Dios. La gente corre detrás de las bendiciones. Y Deuteronomio 28 dice, vendrán las bendiciones y te alcanzarán. Le llegan a usted sorpresivamente cuando usted obedece a Dios y le cree. Que eso es lo que Él nos muestra con esta obediencia del profeta y de la viuda, porque para ambos había bendición. El profeta debía de comer de allí para enseñarle a ella y que viera el poder de Dios, que no eran los dioses ni los baales que estaban profetizando mentiras, sino el profeta de verdad, el profeta de Dios, el que lleva la unción, el que le obedece a Dios y su palabra, el que escucha la voz de Dios y va y la lleva al pueblo, bendice a la persona que está necesitada. ¿Ve? Entonces es más valioso para Dios cuando no tenemos y lo damos con amor, con alegría, porque sabemos que allí hay una necesidad. ¿Ve? Pero ¿qué nos han enseñado a nosotros? A nosotros nos han enseñado que es cuando tenemos. Y por eso siempre esa palabra no tengo está en nuestra boca. Y también nos han enseñado que a todo el mundo no se le da. Y resulta que el Señor dice, a todo el que te pida, dale. Dice la Biblia. ¿Ve? A todo el que te pida, dale. Entonces nos han enseñado que cuando no tenemos, ¿cómo vamos a dar? ¿Cómo se le ocurre usted dar si usted entonces se va a quedar sin nada? Es lo primero que uno dice. Pero ¿cómo así? ¿Nos vamos a quedar sin nada? Eso es lo que hubiera pensado, o lo que piensa uno cuando lee el pasaje de allí de el que estamos estudiando, 1 Samuel 17. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que esa viuda no teniendo le iba a dar al profeta ese tan sinvergüenza y le pide? Pero esas son las enseñanzas y las reglas del cielo. Eso es lo que Dios enseña. Para el mundo es diferente. Si usted le cuenta al mundo que usted de lo que no tiene da, se escandalizan. Los que no saben se escandalizan, pero es la regla de oro que tiene el Señor para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué se escucha más en estos tiempos o cuando hay dificultades en el hogar? La queja, ¿verdad? La queja más que la adoración a Dios. De pronto la viuda ya estaban orando por ella, clamando. Ahora vamos a ver las partes de la viuda, pero el Señor la oyó. El Señor vio que ella tenía una necesidad y que había que mostrarle cómo es que se bendice en el hogar a una persona. Entonces, ¿quién es el primero en su vida? ¿Qué es lo primero que usted da cuando se levanta, cuando se despierta, cuando comienza el día? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que usted corre a hacer? Y de acuerdo a eso, allí están sus prioridades. Allí está el orden de su vida. ¿Ve? En 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ya habíamos visto algo habíamos leído ayer algo de este pasaje. Lo que quiero es que nos detengamos a mirar que hay cosas que Dios ha hecho perpetuamente con nuestra familia de bendiciones, perpetuamente con nuestras descendencias. Y mire, Él las puede revocar, Él las puede cambiar, como lo hizo aquí con Elías. Y dice, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Qué tremendo que Dios tenga para nosotros, para nuestra familia, para toda nuestra descendencia, bendiciones perpetuas, o sea, por siempre, como le pasa a los judíos.
Los judíos, ellos son bendecidos por siempre porque ellos, independiente de, cumplen las leyes del Señor, ¿sí? En equivocaciones, en todo. Uno ve a todos los judíos orando, haciendo sus oraciones, buscando su rostro, obedeciendo la ley, pero lo hacen. Están equivocados esperando al Mesías y peleando, y por eso es las guerras que hay, todo lo que hay, equivocados. Pero es un pueblo que nunca se ha apartado del Dios verdadero. Entonces dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y uno puede despreciar a Dios solamente en desobedecer el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque de ahí parte todo. Cuando yo le entrego mi corazón a Dios, yo le entrego el bolsillo, yo le entrego las cosas sin problema, porque ese es el amor. No hago las cosas por miedo, sino por amor. Entonces Dios honra a los que le honran. Y mire, Él puede tener para usted bendiciones todo el tiempo, dice perpetuamente, pero también las puede cambiar por mis actitudes, por mi deshonra a Él, por no tenerlo en primer lugar. Entonces, lo primero para Elí, el sacerdote Elí, no Elías, Elí era un sacerdote que cuidó a Samuel para poderlo luego que se formara donde lo dejó la mamá, el cuidado de Elí, para que lo formara y fuera el profeta que después fue. Él era, todo lo que él contenía, lo primero era para sus hijos. En 1 Samuel 2, del 12 al 17, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Óigalo bien. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te la llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Y Elí veía eso y lo consentía. Había grosería, había desobediencia de las leyes que ya estaban dadas en ese tiempo. Por eso dice los hijos, comienza describiendo quiénes eran los hijos de Elí, del sacerdote. Entonces nosotros podemos tener el sacerdocio ya dado por Dios. Todos tenemos el sacerdocio dado. Somos sacerdotes porque oramos a Dios para bendecir el pueblo, para que Dios escuche nuestras oraciones, para que las llevamos a Dios de parte de nuestros hijos. El sacerdote es el que hace eso. Y nosotros tenemos esa parte de sacerdocio, porque oramos a Dios por nuestros hijos, por nuestra familia, intercedemos. Pero Elí parece que sus hijos se le volvieron su ídolo y no les hacía, mire, dicen, no respetaban ni obedecían a Dios, y él era un sacerdote. Él conocía a Dios. Dios lo había colocado en ese lugar también y le había dado también esa función. Entonces, podemos nosotros hacer pasar por alto las groserías, las impertenencias de nuestros hijos, porque los amamos más a ellos, porque les consentimos más a ellos, y más cuando se trata de las cosas del Señor. Entonces tenemos que poner cuidado qué cosas ellos todavía, ¿cierto? Faltan al respeto, no obedecen, hablan mal. Cuando usted habla mal, ¿cierto? De su familia, de las personas de la iglesia, delante de sus hijos, usted está deshonrando a Dios. Y entonces se va creando perpetuamente cosas en contra de ellos en vez de bendiciones. Por eso tenemos que oír los estatutos, lo que Dios quiere. Dice que nuestra descendencia será bendita
por 1000 generaciones. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces nuestros comportamientos, nuestra boca, nuestras acciones tienen que demostrarle a nuestros hijos, a la familia en la fe, a todo. Es un círculo que nos ve, que nos rodea. ¿Quién es lo primero? Y tenemos que ya hacer sentir que Dios para nosotros es lo primero antes que todo. ¿Ve? Entonces el problema es que la ofrenda era del Señor y ellos la tomaban para ellos. Como gastar lo que el Señor da en otras cosas que no son para la iglesia, que no son para lo que Dios ha ordenado. El sacerdote tenía derecho a comer de lo que llegaba al templo, pero él se lo daba a los hijos. Se lo daba a los hijos. Entonces poner el primer lugar a Dios, ponerlo en primer lugar, significa que evitamos la idolatría en todas sus formas. ¿Ve? Nos guardamos de la idolatría. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y la idolatría hoy en día ya no está como estaba en los tiempos del Señor, que era tan vistosa, ¿cierto? Se hacían las estatuas, se hacían los ídolos grandes. Cada uno tenía en su lugar ídolos. Tan es así que vemos al pueblo de Israel adorando un becerro en pleno desierto. El pueblo de Israel, que eso le dio tanta ira al Señor y hubo mucho problema ese tiempo allí. La idolatría es otra cosa que el Señor se sale de casillas, como decimos. Y en este tiempo nosotros podemos decir, ya no tenemos ídolos, ya eso no está en nuestro corazón, gracias a Dios, renunciamos a esto, porque adoramos al verdadero Dios. Pero como venimos de una cultura idólatra, porque por eso es que se quedó escrito en la Biblia, venimos de una cultura que idolatra. Entonces siempre vamos a tener, como antes, ídolos en nuestro corazón y los formamos, ya sea el dinero, que es el dios Mamón, ¿cierto? Por el cual corremos, perseguimos. Un ídolo desplaza y un ídolo te hace sufrir porque te inclinas a él. Por eso el Señor le dice en su palabra que el hombre no puede servir a dos señores, ¿sí? Porque amará más al uno que al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y pone las riquezas como un señor, como un Dios, porque así lo ven las personas. Entonces dice, guardaos de esos ídolos. Y nosotros tenemos que guardar el corazón de formar ídolos en nosotros. Venimos de esa cultura y venimos de ese pasado también. Entonces hoy en día no es tan vistoso, pero sí idolatramos personas, lugares, la moda, lo que la gente dice. O sea, muchas cosas desplazan a Dios de ese lugar. Y Dios quiere totalmente nuestra vida para Él. ¿Ve? Entonces un ídolo es cualquier cosa que sustituya el verdadero y único Dios en nuestros corazones. Por lo que usted se va inclinando y usted lo va dejando de lado. Ya no lo quiere escuchar a Él, tanto a Él, porque tiene otras cosas preferentes en su corazón. Gedeón derribó un altar de Baal y Gedeón cortó una imagen de acera que había hecho, ¿cierto? Que habían hecho, vamos a ver quién. Y arrancó de los corazones las cosas que afectaban la devoción y la reverencia a Dios. En Jueces 6, 25 al 27. Dice una destrucción de un altar. Imagínense cómo eran de visibles todos esos altares. Y hoy en día no son tan visibles, pero sí se hacen. Sí se hacen. A la comida se le rinde culto. Vea, al estómago. 1 Corintios Pablo dice que habían ídolos de la comida. Mucha comida. Idolatraban el estómago. En destrucción del altar. Dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre
y corta la acera, la imagen de acera, que estaba junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto, de día lo hizo de noche. Pero obedeció. ¿Ve? Y ahí vemos que después se levanta el papá y eso se forma pues tremendo para Gedeón, pero lo hizo, obedeció a Dios. Entonces, vienen también por descendencia, aquí viene también, muestra el Señor que nuestros padres también pueden haber traído esa idolatría a nuestra vida. La pueden haber traído y el Señor hace ver que esa imagen de acera que ellos estaban, de esa diosa, esa imagen la habían hecho de sus manos. Ellos mismos fabrican esos. Ahí la Biblia nos habla mucho de la idolatría. En ese entonces y todavía hay personas que le oran y le rezan, hacen rezos a esas imágenes que son hechas de manos de hombres, dice el Señor, que no tienen oídos para oír, ojos para ver, boca para hablar, pero les visten y les hacen unos altares. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Y cómo dice? Tu Padre lo tiene y allí mismo construye al verdadero Dios, la imagen, no la imagen, sino el altar. Porque a Dios nadie lo ha visto. Nadie. Un altar es una adoración a Él. Es el lugar, convertirlo donde tú vayas y ores y alabes y cantes al Señor y hables con Él en ese lugar. Porque Él allí sí te oye, sí te habla, sí te guía. No es que levantes allí otro ídolo, porque tú no conoces, nadie conoce a Dios, la cara de Dios no lo dice la Biblia como es. Uno sabe como como el prototipo de Jesucristo, porque Jesucristo era judío, porque habla que le arrancaron la barba, entonces tenía barba, su cabello largo, ¿cierto? Pero no dice tenía los ojos de tal color. Tiene que haber sido trigueño porque pues los judíos son así. Pero nadie dijo, la Biblia no lo describe a él totalmente como físicamente para hacerlo, no. Más describe a Jesús en su parte interna, ¿sí? El amor, el servicio, la dedicación, la obediencia, cosas que son fundamentales más que lo físico. Por eso el Señor no se deja ver, por eso el Señor no tiene rostro, porque la gente se preocupa mucho por lo físico, o sea, está bien, uno dice, pero si no se deja ver, uno muchas veces está hablando por aquí, y si uno no se deja ver, uno dice, yo le quisiera ver la cara, ¿quién es que está hablando? ¿Cierto? Porque estamos acostumbrados que si lo físico lo tenemos que ver para creer, pero con Dios no es así. Por eso Él no se muestra a nadie, porque tenemos que trabajar desde lo interno hacia afuera. ¿Qué saca usted con un rostro hermoso y su corazón vuelto nada? Su corazón malo. Entonces Él quiere que se trabaje de adentro hacia afuera y después veremos su rostro, dice. Lo veremos, como le pasó a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te ven cómo? Te ven por lo que eres, por lo que haces. Ya sé quién es Dios para mí. Entonces, ese es el trabajo de Dios en nosotros. Formar una imagen de Él, pero de adentro hacia afuera, no física. Cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo dentro de ti, porque son los mismos a imagen, o sea, la imaginación de Dios en ti. Pero no es de rostros, no es de imágenes de que nosotros veamos, porque así no es Dios. Entonces Dios te forma tu corazón, te forma las partes hermosas que te pone en ti, porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paz, ¿sí? Todo eso te lo va formando en ti, de adentro hacia afuera trabaja. Entonces por eso le dice, quita todos esos altares que ha construido tu padre. Entonces vemos que por herencias pueden venir esa idolatría a nuestra vida. Herencias culturales, herencias ancestrales, herencias de familia, idólatras completamente. Entonces eso se lleva y se lleva por generaciones y es difícil.
Pero ahí está el Señor, como dice, que se corta todo esto. Y esa ofrenda que se presenta allí, pues en ese entonces era con sangre, ¿verdad? Toma el novillo, así, de 7 años él le decía de qué, cómo lo debía de hacer. Hoy en día el altar es con Jesucristo. La sangre de Jesucristo cubre el altar de los Baales, de los dioses que se hayan fabricado. Y allí donde se haya fabricado un ídolo, donde se hayan hecho rezos, cosas, allí se adora al verdadero Dios. Allí se le canta al verdadero Dios. Allí se habla con Él. Allí le dice: la sangre de Jesucristo cubre este lugar. Señor, limpia este lugar con tu sangre y lo consagramos a ti. Y aquí levantamos todos los días nuestras oraciones a ti. Entonces, el lugar donde usted está en este momento, allí está ese altar para Él. Por eso es tan santo, tan respetuoso los momentos de orar y buscar a Dios, porque estamos haciendo un altar verdadero con Él, lo estamos oyendo y estamos compartiendo tiempos con Él. Donde hay 2 o más en mi nombre, Él está presente. Él se hace presente de verdad. Esas imágenes y todo lo que en ese entonces hacían, la idolatría que se tenía en ese entonces y que todavía hay, no hace nada de esto, no nos puede abrazar, no nos da paz, no experimentamos cambios, pero el Dios verdadero sí, ¿sí? Entonces, cuando obedecemos, Gedeón fue uno de ellos. Destruyó todo eso para poder limpiar también su descendencia, su herencia ancestral tenía que ser limpia. Y es quitando todo eso del corazón primero, porque físicamente lo podemos quitar, como le pasó a Rebeca. Rebeca fue idólatra, una mujer idólatra. Rebeca se robó los ídolos del papá. Era tan idólatra que cuando ya salió con su esposo, ya rumbo a formar su nuevo hogar, ella se metió esos ídolos, los escondió. Y era terafines, o cómo es que le ponen ese nombre a esas figuritas. Y cogió 2 del papá y se las llevó. Ella tenía la idolatría en su corazón. No había renunciado a ella. Renunciar y dejar, pero ella no renunció. Entonces mire lo que hizo ella. Ella llega y se roba eso del papá. Y cuando ya se despiden y se van, entonces el papá sale a buscar esos ídolos y no los encuentra. Y detiene al esposo de Rebeca y le dice: mira, se me robaron ustedes mis ídolos. No están. Por favor, necesito que me los devuelvan. No, nosotros no hemos robado. ¿Cómo se te ocurre que vamos a robarnos esos ídolos? Nosotros no tenemos, no somos de esa clase de personas. Y dice el esposo de Rebeca: quien se haya robado esos ídolos, que muera. Y puede buscar en todos nosotros que aquí no hay nada de eso. Entonces Rebeca se los mete por debajo en sus partes íntimas y se sienta sobre ellos y se sienta allí para que cuando busquen no encuentren nada. Y esas palabras de su esposo cayeron en maldición y Rebeca murió de parto, dando a luz su último hijo Benjamín. Murió. ¿Ve? Así fue la muerte de Rebeca, porque él le dijo que muera esa persona como los tenga escondidos. Entonces imagínate qué dura es la idolatría. La idolatría te hace morir también como no debes hacerlo, porque Dios detesta la idolatría. A Dios nadie lo ha visto, nunca nadie sabe quién es Él, pero sí lo adoramos en espíritu y en verdad. Y sabemos que es real porque es un Dios que cambia todo nuestro ser. Entonces Gedeón dice: construyó un altar al Señor para reemplazar esas imágenes idólatras y así debemos dedicarnos nosotros al Dios vivo para ponerlo a Él en primer lugar. Romanos 12:1 dice que hay una actitud consecuente como nosotros creyentes que somos. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Mire, todos los días nos presentamos ante Dios como nosotros somos, ¿sí? Por las misericordias, dice que de Dios, que se presenten
sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. 3 cosas: vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Eso es lo que hacemos todas las mañanas. Cuando nos presentamos ante Él, estamos haciendo un sacrificio con nuestros cuerpos y tienen que ser vivos, santos y aceptables. Vivos porque Él nos dio la vida. No estamos con un Dios muerto. En la vida le pertenece a Él y nos dio la vida. Santos porque Él nos ha santificado a través de su presencia y su palabra. Y la sangre de Cristo nos aceptó, nos cambió, nos hizo aceptos en el amado, la sangre de Cristo. Y aceptables a Dios. Usted tiene que pensar todos los días cómo me estoy presentando ante Dios. Y ese es el verdadero culto racional, porque nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos voluntad, y eso es lo que Dios quiere que cada uno hagamos. Y ese es el culto de la verdadera adoración. Ese es nuestras vidas. Entonces formamos la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza de la iglesia, y la cabeza del varón es Jesucristo. Y entonces ahí comienza todo cómo Dios va dibujando la iglesia, ¿sí? Entonces dejémoslo hasta allí, porque vemos cómo Dios organiza la iglesia de acuerdo a su voluntad con nuestras vidas. Y cuando obedecemos de esa manera, no tenemos problema. Vemos a un Dios que nos responde, que nos ama. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, porque nos has dado hoy el alimento que a vida eterna nos lleva, Señor. Papito de los cielos, es muy profunda tu palabra cuando nos dices que obedezcamos y que tenemos que mirar qué cosas en nuestra vida desplazan al primer lugar de ti. Y siempre ha existido, Señor, que tomamos cosas primero que a ti, porque nos llenamos de razonamientos, de lógicas, y no obedecemos tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos y ocupar ese lugar primero, que tú lo ocupes en nuestra vida, y poder amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Padre, sabemos que una sola vida tenemos y esa es para invertirla contigo. Que tú nos permitiste la vida y que venimos de ti y a ti volvemos, Señor. No nos podemos escapar de ti nunca. Tú nos creaste para gloria y alabanza de tu nombre. Y por eso a ti oímos y a ti te obedecemos, Señor. No podemos irnos sino si tú no lo dices que nos vamos. Toda la voluntad tuya está en nuestra vida para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Instrúyenos más y más en tu palabra, pero haznos obedientes a ella. Y ayúdanos, Señor, a crucificar aquellas cosas que no te agraden, a entregarte, a renunciar, para que perpetuamente también hayan bendiciones para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Señor, hay batallas que las luchamos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo que nos ha regalado nos da poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa es la mayor alegría, saber que ese poder ya está en nosotros. Que esta promesa que un día es que se escribió allí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, se ha cumplido en nosotros, los hijos tuyos, porque ese poder ya lo tenemos y podemos testificar. Muchos son tus hijos hoy en día que testificamos de tu verdadero amor y que tú eres verdad y eres real. Tú no mientes, Señor. Y muchos te servimos por un llamado tuyo, por amor a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Muchos te servimos, definitivamente entregando nuestras vidas, porque eres real, Señor. Y qué delicia, qué privilegio es servirte, Señor. Y qué privilegio es involucrar todo nuestro ser contigo. Un verdadero Dios que nunca nos ha mentido, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Contar tus maravillas es un deleite, Señor. Por eso cada mañana este altar es para ti.
Nuestra vida es para ti y todo nuestro ser te pertenece a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres el motivo de mi adoración, tú eres mi comienzo y mi final. A ti rindo todo esta mañana y este día, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. A las 6 de la tarde tenemos oración de intercesión y 7:30 de la noche nuestro estudio bíblico. Usted puede meterse al canal nuestro, a la plataforma Teams y allí estudiar con nosotros la Biblia. Estúdiela, porque nunca es tarde para que usted sepa y conozca ese Dios con el cual usted adora. Así que ahí está nuestra plataforma también, la forma de ustedes también apoyar nuestro ministerio. Es una manera también de apoyar lo que nosotros hacemos para que continuemos y también comprando los equipos, haciendo todo lo necesario para que todo salga bien. Dios me les bendiga.